Cuando no tienes miedo, pero tampoco tienes dientes. Tranquilo, tienes a Dental House. Menciona BN Periodismo y tengo un 20% de descuento en Dental House. Está ubicado en el subsuelo del CCNU. Amigos y amigas, el caso Villavicencio. ¡Aquí estoy! 9 personas resultaron heridas en el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. El día de su asesinato, Fernando Villavicencio contaba con 3 filtros de seguridad. El ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, fue asesinado el 9 de agosto de 2023. A partir de ese día, las especulaciones sobre el crimen llegaron a todos los medios de comunicación. Hace 2 meses nos hacíamos estas preguntas. El presunto sicario herido en el cruce de balas con la Policía Nacional no fue llevado a una casa de salud, sino directamente a Flagrancia, lugar donde murió, rompiendo completamente con los protocolos de detención. ¿Cuál era el procedimiento de la policía en una persona lesionada, en una persona herida? Debían llevarlo inmediatamente a una clínica para que lo atiendan, para salvar su vida, pero no lo hicieron. ¿Por qué ese proceder de la Policía Nacional? ¿Y por qué no detallan la autopsia del detenido? Los allegados al candidato dijeron que el político no quería asistir al mitin previsto a las 4 de la tarde en el Coliseo del Colegio Anderson. De hecho, llegó 1 hora y media después a pedido de su movimiento y candidatos a la asamblea. ¿Fiscalía ya está investigando a esos candidatos a la asamblea? En este medio fuimos críticos con Villavicencio, pero a diferencia de otros no estamos en defensa de nadie. Lo único que buscamos son respuestas. Y en este momento todo el Ecuador quiere saber quiénes y por qué mataron a Fernando Villavicencio. Porque no pierdo nada, no tengo nada que perder, Carlos. Sí, puede perder la vida. No tengo nada que con perder, lo que está haciendo, todo que ganar. Con lo que está haciendo. La interrogante sigue ahí. ¿Quién y por qué quería matar a Fernando Villavicencio? Pregunta que aparentemente está muy lejos de ser contestada. El caso Villavicencio se complicó todavía más cuando 7 de los 13 procesados por el atentado fueron asesinados dentro de las cárceles en las que estaban. De 6 privados de libertad fallecidos del Pabellón 7. Esta es la información confirmada hasta el momento. Sin embargo, se conoce de manera preliminar que entre las víctimas estarían algunos de los detenidos que estaban siendo investigados por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Recordemos que entre estas personas detenidas habían ciudadanos colombianos. Presuntamente eran los autores materiales y fueron silenciados antes de dar su versión de los hechos, justo antes de que se dicte la instrucción fiscal. El viernes 6 de octubre se conoció que 6 implicados de nacionalidad colombiana aparecieron presuntamente ahorcados en el pabellón 7 de la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Y el 7 de octubre se conoció que otro implicado corrió con la misma suerte, pero en la cárcel del Inca, en Quito. Hay que hacer varias reflexiones. El asunto es muy grave en lo que ha pasado en estos 2 últimos días. En primer lugar, las 7 personas, entiendo las 6 de Guayaquil y la persona que estaba en Quito, obviamente que estaban bajo custodia del Estado ecuatoriano, es decir, el SNAI es una institución que representa al Estado ecuatoriano y cuya función, en primer lugar, es garantizar la vida de las personas privadas de libertad. No solamente ello, adicionalmente se conoce ahora por los medios de comunicación y por las redes sociales que existió una alerta expresa por parte de la inteligencia policial que determinaba que varias de estas personas podrían sufrir un atentado y se acudió al centro de rehabilitación, a uno de los centros de rehabilitación, para pedir el traslado y el Estado ecuatoriano es el que se niega e indica que no hay ninguna razón ni orden para trasladarlos e inmediatamente se retiran el equipo de policías que tenían esta alerta y el resultado ya lo conocemos. Se suponía que los implicados en el caso Villavicencio serían trasladados a otras cárceles, justamente por el riesgo que corrían, pero ese traslado nunca se dio y está siendo investigado por la Fiscalía.
El múltiple asesinato sorprendió a todos, porque se esperaban resultados en el caso con el anuncio del gobierno de Estados Unidos de ofrecer una recompensa de hasta $5 millones a quien des información sobre el autor intelectual del caso Villavicencio. Si hablamos inclusive de cooperación internacional, el gobierno de Estados Unidos está dando libremente $5 millones a las personas que puedan informar un poco de qué les pasó a estos PPLs y quiénes, oh sorpresa, fueron los autores del asesinato de Fernando Villavicencio, porque hay que tener algo muy claro. Los sicarios no son los autores, los sicarios simplemente son los emprendedores que cogen el dinero y ejecutan. Yo no creo con tanta sencillez que las personas dentro del Ecuador vayan a informar algo por solamente $5 millones. Acuérdense que el crimen organizado aquí en Ecuador anualmente lava alrededor de $3.500 millones. Y de paso, 5 millones no representa una cantidad extraordinaria, porque si informas, no solamente pones tu vida en peligro, sino pones en peligro a la vida de tu familia. En solo 2 meses la hipótesis más fuerte cambió. Las sospechas apuntaban a Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo criminal Los Choneros, porque Villavicencio afirmó ser amenazado por esta banda días antes de su asesinato. El país se ha enterado a través de los medios de comunicación de un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito. Pero esta hipótesis se cayó cuando en los celulares de los implicados encontraron llamadas con alguien de la cárcel de La Tacunga, centro de privación de la libertad controlado por los Lobos, banda rival de los Choneros. Pero lo único que explicó la fiscalía es que tienen un testigo, y este dijo quién es el autor intelectual. Durante la mañana y tarde de hoy se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien, bajo juramento, entre otras cosas narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Además, señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen. Ante este hecho, y otros elementos recabados durante la instrucción fiscal, se hará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. Según la fiscalía, el testigo reveló cuánto dinero recibirían los sicarios y quién es su cliente. ¿Pero quién es este testigo protegido? En varios medios de comunicación se dio a conocer el supuesto nombre del testigo, pero la fiscalía solicitó mantenerlo en reserva porque se pone en riesgo su vida y la investigación. Tenemos entendido que según la información oficial de fiscalía, este es un testigo que se encuentra con grillete por otro tipo de actividades, pero que tiene que presentarse cada cierto tiempo. Él es el que da el testimonio adelantado y en estos momentos se encuentra protegido, más no detenido como tal. Y no es ninguno, entonces, vamos a reafirmar esto, no es ninguno de los detenidos el día del asesinato de Fernando Villavicencio, ni tampoco es ninguno de los detenidos que fueron capturados un mes después en la ciudad de Quito. De lo que tengo entendido, él pertenecería a uno de los GDOs que están involucrados con el asesinato y ese día no podía participar por ciertos motivos. Entonces, según el portal Primicias, el testigo es ecuatoriano y fue detenido en 4 ocasiones por receptación, porte de armas, narcotráfico y delincuencia organizada entre el 2017 y el 2023. El testigo no se encontraba en la cárcel. Él tenía medidas sustitutivas por un caso de microtráfico en la ciudad de Quito. Pero lo curioso es que presuntamente afirmó que él no participó directamente en el crimen de Villavicencio, pero lo sabe todo. Un testigo es cuando una persona está parada en una parte y ve que alguien saca un arma y le dispara a otra persona. Y dicen, pues que no se vio quién disparó, y sale un testigo y dice, yo no tengo nada que ver, pero yo vi que fue una persona de estas características y que como es una persona que la conozco, es fulano de tal. Ese es un testigo. Pero no una persona que es parte de la trama para el asesinato de Villavicencio. Entonces mandan este show. De acuerdo a Primicias, el testigo no participó en el crimen porque no llegó al lugar a tiempo y pertenecería a la banda de alias Laura, un grupo dedicado a la extorsión y a la venta de droga en el sur de Quito, banda que la policía vincula
a los lobos. Conocida como alias Laura, es una de las 13 personas detenidas por el asesinato de Fernando Villavicencio, pero su historial delictivo es anterior y está relacionado con Johan Castillo, el sicario que murió en la unidad de flagrancia la noche del crimen del candidato presidencial. Alias Laura ya está siendo procesada junto a otras 5 personas por ser los presuntos autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. El testigo ahora se encuentra en libertad por una solicitud de fiscalía al juez Renan Andrade, quien revocó todas las medidas cautelares que pesaban sobre el testigo. Es decir, que ahora puede salir del país. Según la fiscalía, esto se solicitó para cuidar la vida del testigo. Entonces están afirmando que la policía no puede cuidarlo, que es mejor que escape. Aquí el tema de fondo es el siguiente. Al Estado ecuatoriano no le ha interesado llegar al fondo para saber quiénes son los verdaderos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, y por eso básicamente hay 2 errores. Dejar que los únicos testigos que podían aportar información importantísima para establecer quiénes son los responsables fallecieron. Por el momento no hay información oficial de que el testigo haya recibido alguna compensación por el gobierno de Estados Unidos, ni cuál es su paradero actual. Muchos expertos criticaron la actitud de la fiscalía frente al caso. No es común que la fiscalía anuncie públicamente que tienen un testigo protegido y que ya están investigando a presuntos autores intelectuales de un crimen. ¿Para qué tomo el testimonio anticipado un día domingo, punto 1. 2, el último día de la instrucción fiscal, en donde, de la primera instrucción fiscal que se abrió por el delito flagrante del homicidio, en donde los autores materiales ya están condenados porque se recabó toda la prueba, y en donde esa información de ese testigo tercero protegido apunta a otros que no están procesados. O sea, si no están procesados a los que él apunta, ¿cuál es la utilidad práctica judicial? Si no se va a poder condenar con ese testimonio. Es más, ese testimonio no sirve para nada dentro del proceso que ya se cerró. Para muchos fue una forma de advertir a los culpables y para otros una forma de anunciar un chivo expiatorio. Apenas se dio a conocer la existencia de presuntos autores intelectuales, los señalamientos iniciaron. Anunciado una investigación porque entiendo se ha violado la confidencialidad del nombre, la reserva del nombre del testigo protegido. En ese sentido, como tú dices, Andrés, entiendo que de las primeras personas vinculadas serán quienes han tratado de hacer campaña en contra de una de las candidatas con este asunto y han filtrado el nombre y han filtrado incluso supuestamente parte del testimonio, entre ellos el señor Zurita. El ex candidato a la presidencia en reemplazo de Villavicencio, Cristian Zurita, afirmó que el testigo dijo que el crimen lo auspició gente del gobierno de Correa, en referencia al expresidente Rafael Correa, enemigo político de Villavicencio. Jóvenes sicarios, sí, que no tienen por qué entender qué es lo que pasa, ni nombres ni coyunturas políticas. Lo que él puede identificar con claridad es que se trata de un grupo de personas ligadas a lo que fue el gobierno de Rafael Correa, y eso es lo que lo señalado con claridad. Para muchas personas la aseveración de Zurita fue netamente electoral, porque estamos cerca de las elecciones presidenciales. Además que hasta el momento no ha presentado ninguna prueba de lo que supuestamente dijo el testigo. Y de igual forma muchas personas creen que la intención de fiscalía también fue electoral. Yo de verdad espero de todo corazón que todos sepamos quién mató a Fernando Villavicencio, lo antes posible. Y no solamente a Fernando, quién mató a Efraín, quién mató a Agustín Intriago, todos los crímenes que han quedado en la impunidad. Es el trabajo de la justicia. Sin embargo, me parece por lo menos un poco irresponsable soltar noticias a una semana de las elecciones presidenciales. Más que irresponsable, me parece que es una burla para los ciudadanos que tenemos 2 dedos de frente. Realmente siento que piensan que somos imbéciles, ¿no? Y esto no es por ningún candidato en especial. A esas alturas ya no me interesa ni quién gane, la verdad. Pero no puede ser que se juegue de esa manera con los ciudadanos. No puede ser que se juegue o se trate de llevar la elección presidencial hacia el lado que cierto grupo quiere. La Fiscalía tiene tufo a campaña electoral.
Y a mí me desagrada, y lo decía hace algunas semanas, cuando la política se mete en los tribunales y cuando los tribunales se meten en la política. Es desagradable como ciudadano. Es desagradable porque implica que nos quieren ver la cara de idiotas a todos. La respuesta del gobierno nacional ante el múltiple asesinato de los implicados en el crimen de Villavicencio fue cambiar la cúpula policial. El asesinato de los implicados en el caso Villavicencio provocó un remesón en el gobierno de Guillermo Lasso. El presidente suspendió su viaje a Corea del Sur, convocó a un gabinete de seguridad y removió a varios funcionarios. Entre ellos, al comandante general de la policía, Fausto Salinas, quien fue reemplazado por César Zapata. Su nombramiento coincide en un momento crítico para el Ecuador, caracterizado por, primero, la agresión, la acción violenta de los grupos delincuenciales organizados. Y así Fausto Salinas dejó la Comandancia General de la Policía Nacional. Esperamos que nunca olvide que durante su mando asesinaron a María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de la Policía. También Agustín Intriago, alcalde de Manta, fue asesinado. Y un candidato a la presidencia de la República fue acribillado con 3 anillos de seguridad de la policía. Tomando en consideración el caso de Fernando Villavicencio y cómo se dieron los hechos, ¿se puede decir que hubo negligencia del Estado ecuatoriano? Claro que sí, porque normalmente cuando una entidad pública, o más que todo un candidato a presidenciable, es asesinado de la forma en la cual Fernando Villavicencio lo fue, normalmente las investigaciones son inmediatas y son públicas. Al revés, nosotros tenemos un gap o una falta, se podría decir, de información. Por ejemplo, tenemos a los 6 asesinados en la cárcel de Guayaquil, que son John, George, Andrés Marvel, Andrei Fernando, Camilo Andrés, Zule Josmín y José Neidere. Y básicamente no se les dice ni siquiera los nombres completos de estos 6 colombianos. Y oh sorpresa, teníamos en la cárcel del Inca un ecuatoriano que también estuvo involucrado dentro del asesinato de Fernando Villavicencio. Al mismo tiempo tenemos al ex candidato a presidenciable Zurita diciendo que las investigaciones que ellos han hecho básicamente les lanzaron el dato de que el asesinato de Fernando Villavicencio fue de $200.000. ¿Qué es lo que significa esto? De que obviamente hay corrupción. Ahora, cuando se habla del crimen organizado, hay esta mala concepción de que el culpable es el Estado o el gobierno de turno. El crimen organizado funciona en base a una estructura. A mí me gusta llamarlo una estructura para hacerlo un poco más tangible. La estructura no es una casa, la estructura no es un carro. La estructura es el sistema de organización de cómo se mueve el crimen organizado. Y el crimen organizado necesita los intermediadores, también conocidos en inglés como los middlemen. Estos intermediadores o estos criminales de cuello blanco que básicamente Fernando Villavicencio se especializaba a investigar, son el nexo entre el sector privado como el sector público. Entonces, cuando hablamos del sector público que es corrupto, pues, oh sorpresa, el sector privado es igual de corrupto. Desde BN Periodismo nos resta decir que el caso Villavicencio nos muestra cómo juega la política, con la memoria y el recuerdo de alguien que dio su vida por la misma. Los cuervos llegaron para captar el protagonismo e impulsar su verdad frente a los hechos. Llegó Zurita apuntando contra el correísmo y llegó el correísmo a disfrazarse de víctima, cuando la única víctima tiene nombre y apellido: Fernando Villavicencio. Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. 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 Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así.
Hudson. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo.